Vamos a hacer una nota ahora. Voy a hablar con el licenciado Sebastián Halperin. Sebastián Halperin está al frente de una consultora que decidió, y veremos cuál fue o por qué lo llevó a hacer esta investigación, Opinión Pública e Investigación de Mercado. Se llama la consultora de Sebastián Halperin. Esta encuesta o este sondeo se hizo pensando y preguntándole a los argentinos por qué decidió este año no ir a las elecciones legislativas. Y que sirva de disparador la nota, por ejemplo, en el gráfico más importante que detalla esta encuesta, dice, por ejemplo, motivos personales un 9%, escepticismo electoral 11%, pesimismo y cuestionamiento al gobierno 12%, falta de representación 21% y rechazo al sistema político 56%. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto escucharlos. Gracias, igualmente. Bueno, ¿lo llevó a usted a hacer y a la consultora a hacer estas preguntas por la baja participación en las últimas 5 convocatorias electorales en el país, licenciado? Definitivamente. Déjame simplemente hacer primero una aclaración. A ver. Esta encuesta la llevó a cabo la consultora Equipo Mide y fue un trabajo conjunto, bien. A partir del cual decidimos, como bien destacás, en base al bajo nivel de participación electoral que se viene registrando en los distintos comicios realizados a lo largo del año, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero después también en Misiones, incluso previamente también en Santa Fe, sí, Jujuy, etcétera. Y bueno, la pregunta que surgió, porque esto es un hecho extraordinario, a juzgar por las tendencias históricas, donde el nivel de participación siempre ha sido mucho mayor, queríamos ver, bueno, cuáles son los motivos que argumentan los ciudadanos que deciden no ir a votar, y para tratar de entender. Y bueno, vos hiciste justamente una disquisición a partir del gráfico que planteamos, pero bueno, básicamente la principal brecha, cuando se habla tanto de grieta en el país, parecería que más que entre un partido político u otro, es entre la dirigencia política en su conjunto y la sociedad, ¿no? Es decir, que de a poco la gente no se va viendo representada por esa dirigencia política, llámese político partidario, gremial o sindical o lo que sea. En definitiva, es eso. Básicamente eso, sí. Digamos, el principal argumento, esto que se plantea como rechazo al sistema político, tiene que ver con argumentos que van desde la corrupción asociada al funcionamiento de la dirigencia, y esto parecería un commodity que atraviesa en mayor o menor medida toda la dirigencia. Esta sensación de que la dirigencia solo se habla a sí misma, pero no interpela a la ciudadanía, que no se percibe, contenida desde las propuestas, desde los lineamientos programáticos de los distintos espacios políticos. Y esto genera un vacío de representación muy fuerte, y creo que eso explica muy bien justamente el surgimiento de Milei como un fenómeno, ¿no? De un presidente que a un año y medio de haber asumido se sigue reconociendo justamente como un outsider, porque en definitiva es un activo para él reconocerse como alguien que viene de afuera y que se sigue identificando por fuera del sistema político tradicional, que, como vemos justamente en esta encuesta, aparece tan cuestionado, ¿no? Es decir, que utiliza como arma, o no como arma, saco la palabra, como elemento de proselitista, precisamente ser un outsider. Por eso dice usted que consiguió los números que consiguió Milei. Y claramente hoy es una fortaleza, porque todo lo que aparezca asociado a la dirigencia política en general, de alguna manera se percibe como muy devaluado, ¿no es cierto? Por eso se reconoce la condición de outsider como un activo, digamos, por lo menos en el caso de Milei, y no es el único. No nos olvidemos que la política viene recurriendo a gente de afuera desde hace muchos años. En un momento el propio Scioli o Macri, que bueno... Arrancó Menem con Palito Ortega, con Scioli... Absolutamente, tal cual. Sí. Pero lo interesante es que yo creo que, a diferencia del resto, que de alguna manera, una vez que ingresaron en la política ya fueron
tuvieron una inmersión rápida, por así decirlo, Milei sigue reivindicando su condición de no político, ¿no? Digamos, y al día de hoy él rechaza la política y de hecho uno de los cuestionamientos es que, y esto se lo plantea el propio Macri, que él no delega, se desentiende, como que él tiene una actitud de rechazo a todo lo que tenga que ver con la política y él parecería que su atención se deposita pura y exclusivamente en los temas económicos, ¿no? Claro, habrá que ver cómo reacciona también en octubre, ¿no? Porque una cosa son las elecciones que cada distrito ha decidido estar fuera de octubre, o sea, no ir a las elecciones nacionales. Habrá que ver cómo se comporta el electorado también ahí, ¿no? Ese va a ser una linda comparación, digo, a lo mejor puede dar números interesantes. Esto es importante lo que destacas, porque más allá del fenómeno de apatía y enojo con la política, es cierto y aparecen los argumentos, aunque en menor medida, la sensación de que en estas elecciones no había nada importante en juego, ¿no? Esto también aparece, y el hecho justamente que fuera una elección que no está asociada, no tuviera un componente ejecutivo, donde no hay una lista sábana en la cual uno elige diputados o senadores, pero en el medio de una boleta donde también está eligiendo un presidente o gobernador, hace que bueno, la convocatoria sea menos desafiante, sí, por así decirlo, no, ¿cierto?, para la ciudadanía. Espero hacer bien la pregunta. ¿No interpreta o no lee usted, por ejemplo, que en esta decisión que han tenido los distritos de hacer elecciones fuera de lo que es octubre con las nacionales, porque cada elección en cada uno de los distritos es como, si se quiere, una apuesta que hace cada gobierno para medir si está bien o está mal. En definitiva, la respuesta es local siempre, ¿no? Sí, en todo momento. Pero a lo que voy es lo siguiente. En este caso, ¿tiene importancia todos los temas que, por más chiquitos que sea, se nacionalizan en la discusión a través de los medios? Porque se habló tanto de Ciudad Autónoma, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el país, y sin embargo se discutió en las 24 provincias. Digo, ¿tiene ese impacto también lo mediático y cómo se mediatiza nacionalmente determinados temas que son locales, llámese provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma? A ver, yo creo, fíjate que la convocatoria de Jorge Macri a adelantar la elección justamente procuraba el hecho de evitar la nacionalización. Sí. Y uno, dicho mal y pronto, podría decir a esta altura con la foto del diario del lunes, sin duda, pero que le salió el tiro por la culata, ¿no es cierto? Porque claramente fue una elección nacionalizada y el cuestionamiento de Cristina Kirchner a la decisión de desdoblamiento de Kicillof apunta en la misma dirección, ¿no? Donde, digamos, también todo hace pensar que hoy por hoy, como se presenta el panorama político, va a ser una elección nacionalizada, sí, más allá de después cuál pudiera ser el resultado, que bueno, habrá que ver, ¿no? Y estamos viviendo un momento muy particular a partir de la sentencia de la Corte respecto a la expresidenta. Claro, porque veo, por ejemplo, lo de Adorni, que fue prácticamente sin hacer campaña y hablando sobre la motosierra nada más, y con un discurso como si fuese del Ejecutivo, cosa que es del Legislativo en las elecciones. Sin embargo, tuvo una importante cantidad de votos. Digo, por eso digo que a lo mejor la nacionalización favorece, en este caso, al gobierno nacional. A ver, yo diría, en un punto sí, en otro punto diría que no. O sea, hoy por hoy la sociedad está partida al medio respecto a los niveles de aprobación, sí, al gobierno nacional desaprobación. Sí. Si querés, algún punto más en favor de la positiva, pero hay un porcentaje, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en donde, digamos, la valoración del gobierno nacional está, yo te diría, por debajo de los niveles de desaprobación. Recordemos que Milei llega a la presidencia básicamente con los votos del interior. Quiero decir, es en Buenos Aires y en la propia capital federal donde peor performance tuvo. No, claro, es que le haya ido mal, pero provincia perdió. Lo hizo, claro, en las provincias del interior. Sí, sí, exacto. Está bien, sí, eso está en lo cierto. ¿Usted cree que esto cambia con la elección de una buena propuesta? ¿Qué sondea en la gente? ¿Que es preferir una buena propuesta o la propuesta tiene que estar más cerca de la realidad y del problema que tiene cada uno de los que va a votar? Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Yo, hoy por hoy, me parece, en un contexto donde hay un problema de confianza, insisto, de la ciudadanía con la dirigencia política, sí, me parece que es poco lo que se juega en las propuestas. Lo que la gente vota, básicamente, es el crédito de confianza que le dé
al esa partido persona. del dirigente, que insisto, como es hoy por hoy un activo escaso, Claro. los pocos que tienen ese rédito, y es cierto que Milei lo tiene para un sector importante de la ciudadanía, del mismo modo que, salvando las distancias, Cristina Kirchner conserva un núcleo duro del 30-35%, y por eso cuando uno mira las encuestas sigue apareciendo como la principal referente de la oposición. Claro. Entonces, me parece que la gente vota, es el componente emocional de identificación con estas figuras, más allá del contenido específico de las propuestas, sin perjuicio, obviamente, de que están reconocidas cada una por su propia historia. Digamos, los kirchneristas valoran esta cuestión del Estado presente, de toda una serie de derechos que hoy justamente se ven sobre todo más amenazados desde los lineamientos del gobierno nacional, del mismo modo que la gente que apoya al gobierno valora el ordenamiento del Estado, el ajuste y la baja de la inflación. Son sus principales activos. Rescato lo que hace un rato que usted decía, que está dividido el pensamiento de apoyo o no al gobierno nacional, y veía una encuesta hoy temprano de Gila Bilker, donde hizo una encuesta después del fallo de la Corte y habla de que la mitad apoya a Cristina Fernández y entiende que es un fallo que no correspondía, y la otra está de acuerdo, es decir, está dividida a la mitad. Da la sensación que todo está dividido. Y ella decía algo que a lo mejor usted me dirá o no, porque también forma parte del mundo de los consultores. Todos tenemos los mismos números de todo, varían 3 o 4 puntos nada más. Sí, a grandes rasgos me parece que sí. Y hay diferencias igualmente, depende en qué, pero en esto creo que coincido con Sheila, me parece que hay bastante coincidencia. Y yo diría, por las encuestas que vi posteriores y que tienen que ver con la evaluación de la ciudadanía respecto a la sentencia de la Corte, sí, es interesante que aun cuando el porcentaje que considera que Cristina Kirchner es inocente, etcétera, incluso es mayor el porcentaje que aún por ahí, considerándola culpable o asignándole alguna responsabilidad, se muestra escéptica respecto por lo menos al timing del fallo de la Corte, ¿no? No nos olvidemos que la justicia como institución es una de las más devaluadas comparativamente con otras instituciones del país, quiere decir, solo el 15% de la población presenta una valoración positiva del funcionamiento de la justicia de manera general, ¿no? 15%. Sin entrar en la disquisición de qué es la Corte u otros ámbitos jurídicos. No, claro, cuando hablo de la justicia en general, pero el 15%, exacto. Está bien. ¿Y tiene algún número de cómo muestra a los periodistas o los medios de comunicación o no? No lo tengo a mano, pero igual, la verdad es que hoy justamente hablaba en otra entrevista, me parece que si algo caracteriza a la Argentina es justamente el bajo nivel de capital social. Quiero decir, entendido como el bajo nivel de confianza en las instituciones en general. Claro. Sí puedo decirte, que esto sí lo recuerdo, que la justicia dentro de esos bajos niveles está, diría, en los primeros lugares, en el sentido más devaluado, ¿no? Claro. Pero los periodistas tampoco es que tienen la mejor imagen, como las empresas, los sindicatos. Yo te diría, la mejor performance está asociada al sistema científico-tecnológico, y por eso se armó tanto revuelo con el ajuste del gobierno en relación al CONICET y universidades públicas, y la verdad es que no mucho más. Las Fuerzas Armadas también son una institución que aparece con una valoración bastante positiva, claro, comparativamente, ¿no? Está bien. Bueno, interesante, licenciado. Le agradezco la gentileza por habernos, en este día feriado, traernos este análisis y una forma también de analizarlo, discutirlo y de conversar también, cosas que son realmente importantes en Argentina, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un saludo muy grande para el fin de semana y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, nota con el licenciado Sebastián Alperín, que es sociólogo, analista de opinión pública, tuvo en contacto con nosotros. A ver, repaso de nuevo lo que dejaba esta encuesta, porque de acuerdo a los bajos índices de participación en las últimas elecciones, en este caso Opinión Pública e Investigación de Mercado, dio cuenta de que el 56% tiene rechazo al sistema político. Y cuando pasa esto, está hablando de un sistema político del oficialismo, como de la oposición o como de todos los que integran el sistema político en la República Argentina. Porque por eso dicen que el 56% no fue a votar en las elecciones legislativas en las que pasamos
hace días nada más, estas 5 elecciones que pasó por la República Argentina.